venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó. Cristo, mi Cristo, el sello destruyó. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció. Él con gran poder resucitó. Del sepulcro en muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Dame el predominio. Cristo, mi Cristo, y su poder venció. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció. Él con gran poder resucitó. Del sepulcro en muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Un canto más, hermanos, antes de participar de la cena del Señor, número 126. Solo la sangre, número 126. Primera estrofa, varones, segunda estrofa, mujeres, coro, cantamos todos juntos. Número 126, solo la sangre. ¿Estamos listos? Cantemos. Que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre, Y un nuevo corazón. solo de Jesús la sangre, Precioso es el
Abramos nuestras Biblias a Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 6. Serán los versículos principales del sermón que proviene. Let's open up our Bibles to the book of Psalms, chapter 1, verse 1 through 6. These will be the main verses of the sermon that is to come. Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecederos se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. The book of Psalms, chapter 1, verse 1 says as follows: Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like the tree planted by the rivers of waters, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff with which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Una vez más me quiero dirigir a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Estamos contentos porque han tomado tiempo de estar con nosotros en esta mañana. Vuelvo a recalcar de que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado, lo que ha estudiado, nos puede hacer la pregunta. Ahí en su pantalla están pasando varias maneras en cómo usted se puede informar con nosotros, ya sea por correo electrónico, ahí está nuestro número telefónico también que nos puede llamar, y otros medios en cómo usted se puede poner en contacto con nosotros. Once again, let me start by directing myself to those of you who are viewing us through means of Facebook. We're so happy and content that you have continued to be with us this morning. And I would like to once again make emphasis of the fact that if you have any questions concerning some of the things that you have heard, or some of the things that you will hear throughout the message this morning, in your television screen there should be several things that appear there in how you can get in contact with us. Be sure and do so, and we will be glad to answer any of your questions that you have this morning. Para todos los demás que están con nosotros hoy en esta mañana, hermanos, estamos contentos que están aquí entre nosotros. For the rest of you that are here this morning, we're so grateful that you have chosen to be with us this morning. Queremos decirle que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado o habrá de escuchar, usted también tiene el privilegio de poder hacer preguntas y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica. Once again, let me just emphasize that for those of you that are present, if you do have a question concerning some of the things that you have heard or some of the things that you will hear, you also have the privilege of asking questions, and we will be glad to give you a ready biblical answer for your question. En esta mañana quiero empezar, como lo hacemos todos los primer domingo del mes, una serie de estudios que se nos va a llevar sobre las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis.
This morning, as you will know, it is the first Sunday of the month, and therefore I would like to study a series of lessons that will be taken from the book of Revelation. The preaching on Sunday morning will be concerning the Beatitudes of Revelation. We have been memorizing the Beatitudes in our Bible class, but every Sunday morning I'm going to bring you a lesson concerning some of the Beatitudes that are found within the book of Revelation. And I hope that by you memorizing the Beatitudes and also hearing the lesson, that it will reinforce the meaning that the author had to communicate to us concerning the Beatitudes that are found in the book of Revelation. Quiero darles a entender, hermanos, que las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis tienen gran significado. Y no solamente usted se las va a aprender de memoria, sino también la va a escuchar los domingos por la mañana. Y espero que de ambas cosas que usted habrá de hacer concerniente a las bienaventuranzas, usted pueda recoger el significado que el autor quiere darnos a entender concerniente a cada bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. En esta mañana, como usted bien sabe, la primera bienaventuranza del libro de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. As you well know, the first beatitude that is found in the book of Revelation is found in Revelation chapter 1 and verse 3. Y dice la palabra de Dios lo siguiente concerniente a esta bienaventuranza. And the word of God says concerning this beatitude as following. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. And the beatitude of Revelation chapter 1 and verse 3 reads as follows: Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keeps those things which are written therein, for the time is at hand. Que el Señor bendiga su palabra. May God bless this holy word. Vamos a Dios en oración, hermanos. Oremos. Eterno Padre, en esta mañana le estamos pidiendo por su ayuda, eterno Dios, para que nos ayude, eterno Dios, a entender aquellas cosas que tu Hijo Juan escribió concerniente a este pasaje que hemos leído. Y le ruego pues, Padre eterno, que me traiga a mi mente las cosas que usted me ha puesto en ella mientras yo meditaba sobre este pasaje, para que así lo pudiera presentar hoy en esta mañana, eterno Dios. Le ruego pues que esté con aquellos que habrán de escuchar en esta mañana, que al entender, eterno Dios, se puedan asimilar las cosas que están como necesarias en la vida de cada uno de los oyentes, y así, eterno Dios, que usted recoja su fruto en esta mañana. Heavenly Father, we are so thankful that you allow us once again to come before thy throne. And through means of this prayer, Father, we are asking that you help us to be able to understand what the Apostle John wrote in Revelation chapter 1 and verse 3. And not only to help us to understand, but to be able, Father, to assimilate those things within our life as the need may come forward within our lives. We ask, Father, that you will bring forth your fruit according to the need of everyone here this morning. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Es en Cristo Jesús que te pidemos todas estas cosas. Amén. Cuando usted lee sobre varias encuestas que se han hecho concerniente a la Biblia, seguramente que usted va a encontrar que se ha hecho una encuesta de varias personas concerniente a lo que creen y qué tantas han leído la palabra de Dios. Y se ha llegado a la conclusión que 80% de la gente que vive en Estados Unidos, ellos tienen una Biblia en su hogar, pero que solamente el 61% de las gentes que tienen Biblias en su hogar
han leído la Biblia. Y de estos 61%, solamente de 9 a 15% han leído la Biblia en su totalidad. Cuando seguí leyendo sobre este artículo y la encuesta que se había hecho, me di cuenta también que uno de los factores en por qué la gente ya no leía la Biblia es porque no la entendía. Y aunque si acaso se pudiera poner en el lenguaje simple y sencillo, ellos aún todavía no la entendían. Porque para poder entender la Biblia se necesita un concepto, una perspectiva de lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Y por lo tanto se lleva estudio adecuado para poder llegar a esas conclusiones. Pero el punto que quiero aclarar en esta mañana es el siguiente, de que cuando usted lee concerniente a la palabra de Dios, muy poca gente la lee. There was an article that I read, and in this article that I read, it came across as at 80% of the people living in the United States, they have a Bible in their home. But 61% of the people that have a Bible in their home, they have read the Bible, and from 9 to 15% of those people have read it once in their entire life. And as I continue to read the article, one of the factors that came across as why people do not pick up their Bible to read them is because of the simple fact that they don't understand some of the things written within the Bible. Say, for example, a person that has never read the Bible and picks up the Bible and starts reading from Genesis. They're not going to understand the concept. They're not going to understand those things that are written within the book of Genesis. So therefore, that is something that makes a person quickly close their Bible and put it aside. Y la razón en por qué la gente no entiende la Biblia, hermano, por ejemplo, si acaso comienzan a abrir la Biblia y la abren en el libro de Génesis y comienzan a leer el libro de Génesis, es algo que no tiene sentido para ellos. Y pronto cierran la Biblia y la ponen a un lado. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, que la persona que lee la Biblia es bienaventurado. Y es interesante la palabra que aquí usa el apóstol Juan concerniente a la bienaventuranza. Es la palabra Macarios. Y simplemente quiere decir esta palabra que la persona que lee la Biblia va a quedar satisfecho, completo, lleno de aquello lo cual busca en su propia vida. Porque la Biblia, según como todos nosotros la entendemos, y dice la palabra misma, en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Considere bien lo que Pedro está diciendo aquí, que todo lo que usted y yo andamos en busca está escrito en este libro. Todas las respuestas que nosotros queremos para nuestra propia vida están escritas en este libro. Todo lo que es perteniente a la vida nuestra está en este libro. Todo lo que es perteniente a nuestra vida religiosa está en este libro. Y son cosas por excelencia, como dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, miramos nosotros que esto es lo que la palabra Macario simplemente quiere decir. Que cuando usted levanta la Biblia y la lee, va a quedar satisfecho, perfectamente completo satisfecho con lo que lea dentro de este pequeño libro. It's interesting that whenever we look at Revelation chapter 1 and verse 3, and whenever we read the first beatitude that is found in Revelation chapter 1 and verse 3, and the first word that we come across there is blessed. And this is a very interesting word. The Greek word for blessed is makarios. And it simply means that to be full,
to be satisfied. Therefore, when the person picks up the Bible and reads the Bible, he or she is going to be full, complete in reading the Bible. And you know why? Because the Bible itself states the reason why we're going to be full and complete. In 2 Peter chapter 1 and verse 3, it makes reference to the fact that God has given us all things pertaining to life and godliness. And therefore, whenever we open the Bible, we're going to find that within this book, everything that we need to learn concerning our life is going to be in there. Everything that we need to learn concerning our spiritual life is going to be there. Because some of the questions that we ask is, why am I here? Why am I here? We know the physiological situation and how we came into this world, but why am I here? And we go to the Bible and we read the Bible and we understand the reasons why we're here. And whenever it comes to the godly life, we understand that God created us for His own glory, in order that we may exalt Him on earth. So those things are very natural within the Bible. And those are the things that we are fully satisfied. We don't have to be looking at no other books in order for us to understand the reason why we're here. Y la razón, hermanos, en por qué este libro nos viene a dar la satisfacción, la plenitud en nuestra vida de entender en la razón en por qué llegamos a un punto de ser satisfechos cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, una pregunta que normalmente encontramos en el ser humano es, ¿por qué me encuentro yo aquí en este mundo? Entendemos la situación de lo físico, en cómo llegamos a este punto, en cómo llegamos a este mundo, pero entendemos más allá de todo esto. La Biblia tiene la respuesta en por qué nosotros hemos llegado a este punto. Y claro que la Biblia nos enseña que hemos sido criados por Dios para que podamos nosotros honrarle y glorificar su bendito nombre con nuestra vida aquí en la tierra. Solo que este solamente es un ejemplo que nosotros podemos ver en cómo la Biblia nos viene a demostrar una satisfacción al leerla. Pero el texto dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, siempre Dios nos ha inculcado en nuestra mente que usted y yo debemos y tenemos la responsabilidad de leer lo que Dios nos ha dejado. Desde el principio nos damos cuenta de que Dios no vino a crear a un robot, sino que vino a crear a un ser humano que tiene su intelecto, que tiene su manera de pensar, que tiene su libre albedrío, que tiene una mente en la cual la va a usar conforme a como Dios quiere que sea usada. Entonces el leer es importante. El leer es importante. Dios se vio en sí mismo de poner su sabiduría, su mente de Dios en palabras para que nosotros ahora la podamos entender. Esto lo quiso hacer en el Antiguo Testamento. Pero cuando el ángel trajo aquellas palabras escritas en tablas, y cuando se comunicaron por medio de los ángeles las palabras que Jehová Dios había comunicado al pueblo, como que no tenían un sentido para ellos. Digo que no tenían un sentido para ellos porque ellos inmediatamente se fueron tras otros dioses. Como que no hubo una urgencia en la vida de ellos. No hubo un respeto por las palabras que oyeron de parte de Dios. Pero Dios sigue inculcándonos de que mi deber es de leer la palabra de Dios de una manera que yo venga a tener una comprensión. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. El leer es importante. Deuteronomios capítulo 6 y versículos 6 al 7. Jehová Dios le hace ver a los padres que ellos deben de leerles la palabra de Dios en el momento de que ellos se levantan, en el momento que ellos caminan con ellos en el camino,
en el momento cuando están ellos en casa con ellos y en el momento cuando ellos ya se retiran para dormir. Jehová Dios les dice a los padres, léanle las palabras mías a sus hijos. Y luego miramos nosotros que cuando había un trabajo difícil que desempeñar, a los líderes de Dios les comunicaba de que la única manera en cómo ellos iban a prosperar en esa tarea, en la vida de ellos, era de leer la palabra de Jehová, tal como lo hace con Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice, no te apartarás de mi palabra de día y noche, sino que ella estará en tu boca constantemente. Y entonces, dice, y entonces te prosperará en tu vida, te saldrá todo bien en el camino. Solo que leer es importante para que así a nosotros nos pueda salir bien las cosas que nosotros queremos desempeñar en nuestra propia vida. Whenever we look at Revelation chapter 1 and verse 3, and we notice the word there, read, that we are to read. Throughout the Old Testament and the New Testament, we have verses where God continues to admonish us to be able to read his word. God hasn't created a robot. He has created humankind. And in humankind, he has given us a mind. He has given us a free will. He has given us those things that we can reason and that we can make our own decisions. But God has given us his mind in a book form that we can read and make good choices within our life. And it comes to reading. For example, in Deuteronomy chapter 6 and verse 6 through 7, we notice there that Jehovah God tells the fathers that they are to read to their kids. They are to read to their kids early in the morning when they wake up. They are to read to their kids whenever they walk with them. They are to read to their kids whenever they're at home. They are to read to their kids whenever they go to sleep. Reading is an important factor within our life, and reading God's word is important. Whenever there was a task to be done concerning the leaders of Jehovah God, the first thing that he told them, like he told Joshua in Joshua chapter 1 and verse 8, that the word of God should never depart from his mouth. In other words, he was supposed to read constantly the word of God in order, notice those two things it says in verse 8, in order that all things may go well with you and that you may prosper in life. We notice that this is important. And that's why the Beatitudes of Revelation chapter 1 and verse 3 is important to us, because it is making us aware of the fact that we are to read. And I know that some of us are lazy in reading the Word of God. For example, if I was to ask the question this morning, how many times did you read your Bible this week? How many times did you pick up your Bible and you read a chapter or two? And when you read that chapter or two of the Bible, did you comprehend those things that you read? Or was it something that you just read to say, I read 2 chapters of the Bible? Because that is interesting. Further on down the line in that article, it says that people, whenever they read things, they don't comprehend what they're reading. And they gave a long list of reasons why they don't comprehend. In a little while, we're going to be looking at the biblical reasons. But we notice that the Bible has to be read, has to be understood, and it has to be put into practice. Those are the 3 things that Revelation chapter 1 and verse 3 says. But going back again to the importance of reading the Word of God is something that you and I have to do constantly. Si acaso yo en esta mañana hiciera la pregunta a ustedes, ¿qué tantos de nosotros hoy en esta mañana hemos leído la Biblia durante esta semana? Y si la hemos leído, ¿qué tantas veces la ha leído? ¿Qué tantos capítulos ha leído? ¿Entiende usted el concepto, las perspectivas de la Biblia? ¿Entiende usted por lo menos las 3 dispensaciones de la Biblia? Esto es algo importante que usted y yo debemos de saber y entender. Pero segundo, dice la palabra del Señor que no solamente debemos de leer la Biblia, sino que debemos de oír
Y es interesante aquí la palabra oír. La palabra oír aquí, según los lexicógrafos, nos dan a entender que se tiene que leer con una comprensión, con un entendimiento. Esto quiere decir que para algunos de nosotros tenemos que tener un diccionario y la Biblia delante de nosotros. Porque hay palabras que vamos a encontrar en la Biblia que no entendemos el significado de esas palabras. Tenemos que ir al diccionario para poder entender cuál es el significado de esa palabra, para que así le pueda encontrar sentido y pueda comprender mi mente lo que significa. Para que yo pueda tener un cuadro patente en mi mente de qué es lo que estoy leyendo. Miren, cuando vamos a Hechos capítulo 17, versículo 11, aquí están los 3 pasos que uno tiene que entender para la comprensión de lo que lee uno. En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Aquí por lo menos yo miro 3 cosas importantes para llegar a una comprensión de las Escrituras. Número 1, dice que yo debo de recibir la palabra. Para recibir la palabra, hermanos, eso me da a entender de que yo tengo que tener una disposición. Cuando yo voy a leer, yo tengo que prepararme para recibir la palabra. Mi mente tiene que estar dispuesta para escuchar. No debe de haber ningún prejuicio en mi mente. No debe de haber ningún concepto en mi mente. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículos 4 y 5? Si no recuerda, vamos a leer estos textos. En 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 4, note lo que dice el apóstol Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la fortaleza está hablando aquí, ¿verdad?, de lo que se encuentra en nuestra mente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Noten las 3 cosas que existen en su mente o en nuestra mente. Dice, primeramente, argumentos. Argumentos. Nosotros hemos formulado argumentos en nuestra mente, hermanos. Y segundo, dice, conocimiento que está en contra de Dios. Hay conocimientos que están en contra de Dios, que hemos adquirido ya sea de individuos o de otras personas, pero que cuando leemos la Biblia y la Biblia nos enseña algo diferente, le creemos más al ser humano, al hombre, que a Dios. Pero la Biblia dice que sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Romanos capítulo 3 y versículo 4. Y luego también dice aquí los pensamientos. Noten las 3 cosas: los argumentos, el conocimiento en contra de Dios y los pensamientos. Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice que así como piensa el hombre, así va a actuar, así se va a ver físicamente. Solo que es un proceso que se lleva a cabo en nuestra mente. Y este proceso que se lleva a cabo en nuestra mente, primeramente es tipo de conocimiento. Ahí anda dando vuelta, y luego los formamos en conceptos argumentales para poder así defender nuestras acciones. Y estos pensamientos ya después salen para demostrar lo que está dentro de nosotros. Bueno, según la palabra del Señor, dice recibir o recibieron. La palabra recibieron en Hechos capítulo 17, versículo 11, quiere decir, quita todo esto de tu mente. Ven a la palabra del Señor como que si no tienes nada en tu mente. Echa fuera los argumentos, echa fuera tus pensamientos, echa fuera todo conocimiento que tienes en contra de Dios.
No leas los versículos de la palabra del Señor tratando de formular tus conceptos, tus pensamientos a lo que estás leyendo. Deja que Dios te enseñe por completo. Y este es el problema que tenemos muchos de nosotros. Llegamos a la Biblia, la abrimos y queremos que nuestros argumentos, nuestros conceptos, nuestros pensamientos se vengan a formar en los versículos que estamos leyendo. Pero la palabra dice, recibieron, es decir, se despojaron. Sigue diciendo Hechos 17:11 lo siguiente. Hechos 17:11 dice así: recibieron la palabra con toda solicitud. Otra palabra interesante. Según los lexicógrafos, quiere decir que esta palabra solicitud, es decir, con un deseo de querer profundizarse en lo que se está leyendo. Con un deseo de querer profundizarse en lo que está leyendo. No solamente de quedar satisfecho con lo superficial, sino que profundizarse en las cosas que está leyendo. O sea que su mente está captando lo que está leyendo, porque ya se despojó de los argumentos, los pensamientos, y ahora entiende lo que está leyendo, hay comprensión y quiere profundizarse en esa comprensión. Y esto es lo que le llaman en inglés el critical thinking, los pensamientos críticos, en donde se le hace preguntas a lo que se está leyendo para que pueda uno entender. Bueno, ¿por qué dijo el autor esto? ¿De quién está hablando? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Hay algún problema que quiere solucionar? ¿Qué es lo que me está enseñando? Y muchos de nosotros no estamos impuestos a leer de esa manera, sino que queremos leer superficialmente y no se nos queda la comprensión. O en la segunda parte de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, quiere decir que debe de haber de comprensión, entendimiento. Y cuando hay comprensión y entendimiento, entonces ya se viene a formar parte de la vida de uno. Y es más fácil de asimilarlo, porque la última parte es lo que dice el versículo 3, de guardar. La palabra guardar quiere decir asimilar en nuestra propia vida. Vuelvo a repetir, muchos de nosotros vamos a la Biblia para leerla simplemente para decir que la hemos leído, pero nunca para que lleguemos a una comprensión en donde vengamos a asimilar lo que hemos leído en nuestra propia vida. Cuando usted viene a clases bíblicas, cuando usted escucha sermones y oye de conceptos que usted no está cumpliendo en su vida, ¿hay algún cambio? ¿O sigue siendo igual? Por ejemplo, si usted es una persona que falla mucho los servicios y escucha un sermón y en donde se enseña y se dice, ¿verdad?, de que es pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 25, de no venir a los servicios del Señor cuando uno está bueno y sano. Es pecado. Y usted lo sigue haciendo. ¿Ha comprendido? ¿Lo ha asimilado en su vida? No. No ha comprendido, no lo ha asimilado en su vida. Y esto solamente lo digo como ejemplo. Pero hay varias otras cosas que usted puede entender y sabe bien, pero no lo pone en práctica en su vida, porque no hay comprensión. Cuando hay comprensión, hermanos, de la palabra del Señor, ¿sabe el resultado de esto? Temor hacia Dios. ¿Entendemos eso? La reverencia hacia Dios, que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso y que Él es la persona a la cual yo debo de reverenciar, que yo debo de temer. Porque cuando no hay comprensión, entonces no hay miedo. El miedo viene cuando entendemos completamente en el peligro en el cual nos encontramos. Y esto es lo que ocurre cuando leemos la palabra del Señor. En Revelation chapter 1, y el tiempo se me acaba, hermano. Revelation chapter 1 and verse 3, we notice that first of all we need to read the Bible.
But then we need to comprehend what we read in the Bible. You know, some of us will read the scriptures and we will not understand some of the things that we're reading. Some of us will need a dictionary, a lexicon, right next to our Bible, in order that whenever we're reading, we will define the words that we don't understand. And once we define the words we don't understand, then it begins to have a little bit of meaning to us. But whenever we go to the original text, that is the Hebrews, the Aramaic, or the Greek, it has a profound impact in our life. And this is the second word that we find in Revelation chapter 1 and verse 3. Because we not only need to read our Bible, but we need to hear what we are reading. And the only way that we can come to this point in our life is how the book of Acts chapter 17 and verse 11 speaks to us. There are three things there. In the book of Acts chapter 17 and verse 11, the three words that I am making reference to is the readiness to hear the word. And it is the, let me look it up in the English Bible because I read from the Spanish. Here it is, Acts chapter 17 and verse 11. It says here that they receive, this is the first word, receive. The second word is the readiness of mind. And the third word is the search. These are the three things that you and I have to understand that we need within our life in order to come to a complete understanding of what we read. Whenever the Word of God says that receive, you know, as humans that God has created us with a mind, there are several things within our mind. And we go back to the book of 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 and 5, because there is a good example that Paul is putting across to us in order to make us understand what goes in our mind. There are the arguments, they are the precepts, and they are the thoughts within our minds. Whenever we hear words, whenever words come into our mind, we first of all go into the time of precepts. We begin to understand a little bit. And then once we understand, then we formulate arguments. And once we formulate arguments, this becomes a thought of ours. It becomes a part of our mind. And once it becomes a part of our mind, then the action comes first. And we notice this in Proverbs chapter 23 and verse 7, which speaks of that. As a man thinketh, that's the way that he is going to act. So we notice that there are some things within our minds, and whenever we approach the Bible, we need to be ready to receive God's word. So we need to dispose of that. We need to take away all our arguments. We need to take away all our precepts. We need to take away all our thoughts, everything. We need to let the Word of God teach us. We need to open up and make the Word of God teach us concerning what God wants us to know. So there will be no clutter within our mind. And once we reach that point, then we are in the superficial phase of learning, of comprehending. Because if we want to go deeper into it, and this is the part where we call the critical thinking, then you go into asking questions to the text or to the words that we read in order to get a little more profound information to the point that I can better understand it. And once we better understand this, then it becomes easier for me to assimilate it within my own life. Otherwise, I am not going to assimilate it within our life. For example, I gave an example of Hebrews chapter 10 and verse 25. We know that whenever we miss services, it's a sin before God. If we are healthy and we can attend, God wants us to come to services. He wants us here to glorify Him because there are several things that are involved in services. There is the reading of the scriptures. There is the preaching. There is the Lord's Supper. There is the offering. All of this that God wants us for His children to be able to give on the first day of the week.
And whenever we don't come, we miss all of that. So therefore, when a person doesn't understand that, it means that there is no comprehension within their mind. They're not comprehending the things that are written within the Word of God. Because whenever you comprehend the things that are written within the Word of God, you know the result of that? It's reverence. It's fear. It's godly fear. Because we understand that this is God that's talking to me. And He is making us aware of the fact that I need to do this, because if I don't do this, then there will be severe consequences. That's fear. That's godly fear within my life. And that's when I comprehend things that are written within the Bible. But because a lot of Christians do not do that, then there is no godliness, there is no fear, no reverence within their life. So this is what Revelation chapter 1 and verse 3 is making us reference to. Así que, hermanos, esto es lo que el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, la bienaventuranza nos está enseñando. Para resumir todo esto y para, en forma de conclusión, déjeme decir solamente lo siguiente. La persona llega a ser completamente satisfecho, lleno, cuando viene a leer la palabra de Dios de una manera comprensible, que la entienda completamente, porque en ese momento y en ese punto se le hace fácil de poder asimilar las cosas en su propia vida y va a haber un cambio drástico en la persona, porque todo lo que escucha de Dios será aplicado en su vida y el cambio se va a ver drásticamente. Por eso Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y las guarda, las cosas de ellas están escritas porque el tiempo está cerca. In conclusion, let me summarize the things that we have looked at. When a person reads his Bible, he is blessed because he is satisfied, because he comes to a complete comprehension of those things that he reads. And in doing so, it makes that a lot easier for the person to be able to assimilate those things within his life, because he knows that he serves a all-powerful God. And that is the summation of Revelation chapter 1 and verse 3. En esta mañana, hermanos, si acaso hay alguien que está dispuesto a la invitación, y la invitación simplemente es que si acaso usted no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, o no ha aceptado a Cristo Jesús en su vida, pues Dios le llama. Dios quiere que usted venga a Él. Dice Hechos capítulo 4, versículos 12 y 13, que no hay ningún nombre debajo de los cielos dado al hombre en el cual pueda encontrar salvación, únicamente en el nombre de Jesús. Y eso es cierto, porque Juan capítulo 14, versículo 6 dice que no hay ningún otro de aquí al Padre, únicamente Jesucristo. Él es el camino al Padre. Y por lo tanto, tenemos que entrar en Jesucristo. Y la manera en cómo uno entra en Jesucristo es por medio del bautismo. En Gálatas capítulo 3 y versículos 26 y 27 dice que el bautismo lo pone en Cristo. Cuando una persona es bautizada, lo pone en Cristo. Y para poder ser bautizado, usted tiene que entender que tiene que darse cuenta de que usted es un pecador y de que usted con el pecado no podrá estar con Dios, porque el pecado no le permite estar con Dios. Por lo tanto, tiene que oír la palabra de Dios. Segundo, tiene que dejar que ese oír la palabra de Dios le venga a demostrar una fe en su vida, una persuasión, una convicción, de tal manera que usted venga a exclamar ante Dios: yo quiero ser bautizado, quiero estar en Cristo Jesús. Esa es la confesión. Y si acaso usted llega a ese punto arrepentido, entonces el bautismo es necesario en su vida, porque el bautismo es la única manera en cómo usted pueda tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Nada más quita el pecado del mundo
únicamente la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús, usted tiene contacto con ella en las aguas del bautismo. Si en esta mañana quiere ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. Si entre nosotros se encuentra hermano o hermana, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que han pecado y se han dado cuenta que han pecado ante Dios. Yo no conozco su vida, pero usted sí la conoce. Y déjeme decirle que a Dios no le va a engañar. Gálatas capítulo 6 y versículos 7, 8 dice que usted no se puede burlar de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 16 dice que todo está desnudo delante de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que todo está desnudo ante Dios. Solo que a Dios no lo va a engañar. Si hay pecado en su vida, tiene que arreglarlo. No con nosotros los hombres, sino con Dios. Pero nosotros estamos listos para orar, porque se nos pide que oremos uno por los otros. Y si usted necesita las oraciones de la congregación, estamos listos para hacerlo. ¿Cuál es su situación en esta mañana? No se detenga. Cumpla con su deber lo más pronto posible. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Yo escucho, buen Jesús. Número 151. Si estamos listos, cantemos. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador.